Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 3 de octubre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 15 al 21 con el título No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es un pasaje bastante famoso. Vamos a ver empezando en el versículo 14, aunque el pasaje de hoy va del 15 al 21. Yo creo que es más natural, hermanos, ver el versículo 14 como parte del pasaje de hoy, ya que en el pasaje de ayer hasta el versículo 13 se habla del amor que debe de haber entre cristianos. El amor tiene que ser genuino, sin fingimiento, entre cristianos. En el pasaje de hoy se ve el amor que un cristiano debe demostrar a las personas incrédulas, a personas que hasta se oponen al cristianismo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 14. Dice la palabra de Dios así: Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto no es fácil, hermanos. Si hay alguien que nos persigue, si hay un enemigo nuestro, la verdad es casi imposible no maldecir. Pero más allá de simplemente no maldecir al enemigo, dice la palabra que debemos de bendecir. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así como Jesús perdonó a las mismas personas que lo estaban crucificando y le pidió a Dios Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros, en vez de odiar a nuestros enemigos, debemos de bendecirlos. Sigue la palabra en el versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y saben que, hermanos, me parece a mí que es un poco más, es más difícil gozarnos con los que se gozan que llorar con los que lloran. Porque cuando alguien llora, digamos, una persona está triste porque falleció un familiar, es muy fácil mostrarle simpatía. Pero seamos honestos, nosotros, especialmente los hispanos que somos envidiosos, se nos hace más difícil gozarnos con aquellos que se gozan, especialmente si se están gozando por algo bueno que les pasó. Si, por ejemplo, le dieron una promoción a un compañero, en vez de gozarnos con ellos, nos llenamos de envidia, ¿cierto o no? Somos muy envidiosos. Sigue la palabra en el versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Que no seamos altivos, que no seamos orgullosos. Esto me hace pensar, hermanos, en la parábola del publicano y del fariseo. El fariseo se creía mejor que el publicano. Ese pobre pecador. Yo no soy como él, oh Dios. Te doy gracias que yo no soy tan pecador como ese publicano. No, tenemos que ser humildes, unánimes entre vosotros, teniendo la misma mente, el mismo corazón, no altivos, no creyéndonos más que los demás, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es una de las cosas que yo creo que debe de hacer la iglesia. La iglesia debe de una forma, a través de la gracia que hemos experimentado en Cristo Jesús, romper no solamente las barreras entre culturas e idiomas, sino también entre clases sociales. Tristemente, hay mucha discriminación en este mundo. Hay racismo, hay sexismo, pero hay también clasismo, donde los ricos, por tener un poco más, se creen más que los pobres. Tenemos que ser humildes, tenemos que saber asociarnos los unos con los otros, sin importar las muchísimas diferencias que puedan haber. Y luego dice en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si alguien te hace mal, no te vengues de él. No le pagues mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres, aún ante los hombres malos. Y luego dice en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por lo menos de nuestra parte tenemos que hacer el esfuerzo para estar en paz con todos los hombres. Ahora, en el versículo 18, pues hay una condición. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Así que, pues sí habrán ocasiones, hermanos, aunque nosotros queramos de todo corazón,
tener paz con otras personas, a veces no es posible. Por ejemplo, si yo estoy dispuesto a perdonar a la otra persona, pero la otra persona sigue molesta, enojada conmigo, no puedo obligarle a esa persona a que hagamos paces. Pero si es posible, en cuanto dependa de nosotros, por lo menos de nuestra parte, no debe de haber enemistad, hostilidad en contra de nadie. Tenemos que tener paz los unos con los otros. Sigue en el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muy claro lo que dice la palabra aquí. No debemos de vengarnos, porque la venganza es de Dios. Dios pagará justamente, Él hará justicia. El día martes vimos la serie de The Chosen con los niños, y en el show Jesús estaba hablándole a un niño y le estaba preguntando: ¿qué te pasó en la escuela? Y el niño le estaba diciendo a Jesús, pues mi compañero me empujó, así que yo le empujé de vuelta. Jesús dice: no debes hacer eso. Y el niño dice: pero dice la ley, diente por diente. Tú me haces mal, pues yo te correspondo con mal. Tú me pegas, yo te pego. Jesús le dice: sí, eso dice la ley, pero la ley es para los jueces. El juez es el que decide eso. Nosotros no somos los jueces. Es lo que está diciendo la palabra aquí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira o a la justicia justa, correcta de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que tenemos que vivir siempre con esa mentalidad de que yo no soy el juez, Dios es el juez justo, Él se encargará de todo, y nosotros simplemente tenemos que tratar de pagar bien con todo lo que se hace, no pagarle mal por mal, sino bien a todos, hasta los enemigos nuestros que nos persiguen, que nos atacan, que nos critican. Dice en el versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Al tratar a la persona que no merece tu bondad con bondad y amor, tú estás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, con las buenas obras lo harás sentirse tan avergonzado por haberte tratado mal, que de una forma, pagándole con bien, tú lo estás guiando al arrepentimiento. Ahora, no siempre se va a dar eso. A veces podemos tratar a nuestros enemigos con bien, y aún así ellos pueden seguir aprovechándose de nosotros, abusándose de nosotros y tratándonos mal. Pero solamente porque ellos sigan tratándonos mal, no significa que nosotros debemos de corresponderle esa maldad con más maldad. Si nuestro enemigo tiene hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Luego dice en el versículo 21, y así termina el pasaje: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es, hermanos. El cristiano tiene que ser diferente al resto del mundo. Solamente nosotros tenemos una razón para tratar a aquellos que nos tratan mal, para tratarlos bien, con gentileza, con respeto, con amor. Porque nosotros, cuando éramos enemigos de Dios, Dios en su gran amor entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Que nosotros, que hemos experimentado esa bondad inmerecida, esa gracia abundante, debemos de extender esa gracia a los demás, las personas que nos persiguen, que nos critican, que nos odian. No seamos vencidos de lo malo, sino tenemos que vencer con el bien el mal. Vamos a orar para empezar el día de hoy. Y quizá hoy necesitamos escuchar esta palabra porque en el transcurso del día es posible que nos trate mal. Es muy posible que en el trabajo, que en la casa, que nos traten de una forma irrespetuosa, que nos acusen falsamente, que nos critiquen, que nos maldigan. Sigamos el ejemplo de Cristo Jesús, hermano. No seamos vencidos de lo malo, sino debemos de vencer con el bien el mal. Oremos que podamos obedecer la palabra de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Espero verlos mañana a las 6 de la mañana para nuestro tiempo de oración matutina. Dios los bendiga, hermanos. Oremos para empezar el día de hoy.